Hola a todos, bienvenidos a este webinar de Clarity AI, superar la confusión normativa, cómo interpretar los diferentes marcos para los fondos de inversión sostenible. El objetivo de hoy es presentar las conclusiones de nuestro análisis comparativo de los principales reglamentos para los fondos de inversión sostenible, el de la Unión Europea, el del Reino Unido, el de los Estados Unidos. Este análisis muestra cómo aumenta la complejidad y la confusión a medida que se desarrollan estos reglamentos y que surgen otros nuevos en distintas geografías. La buena noticia es que también hablaremos de las soluciones para responder a esta falta de alineamiento entre los marcos regulatorios. Yo soy Julia Ortega, del equipo de comunicación de Clarity AI, y hoy tengo el placer de compartir este espacio con Víctor Fernández y con Renato Coelho. Por presentarlos muy brevemente, Víctor es nuestro director de producto para todos los productos de cumplimiento normativo. Es doctor en física y ha formado parte de proyectos de investigación del MIT y de la Universidad de Stanford, entre otras instituciones. Antes de trabajar en Clarity AI, trabajó en Boston Consulting Group. Y por otro lado, Renato es director en nuestro equipo de Product Research and Innovation y como responsable de las metodologías de impacto. Su contribución en metodologías que permitan el avance hacia el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible ha sido reconocida por la iniciativa Global Compact de las Naciones Unidas. Y antes de Clarity AI, Renato fue consultor en McKinsey. Antes de comenzar la presentación, una pequeña nota técnica sobre cómo participar en el webinar. Tenéis dos opciones para conectar el audio, o bien usando el ordenador o bien conectándoos por teléfono. Además, también tenéis una caja para mandar vuestras preguntas, sugerencias, comentarios, todo lo que queráis contarnos. Y podéis ir mandándolas a lo largo de todo el webinar y hemos dejado un tiempo al final de la presentación para un turno de preguntas. Y ya un último comentario antes de darle la palabra a Víctor. Tenéis el informe completo en el panel de control para que podáis descargarlo y verlo con calma. Además, también lo mandaremos por correo electrónico. Y ya lo dejo aquí y te cedo la palabra a ti, Víctor, cuando quieras. Muchísimas gracias, Julia, por la presentación y la organización del webinar. Y gracias a todos por participar hoy con nosotros. Para introducir el tema sobre, como hemos dicho, las distintas regulaciones que están surgiendo en distintas geografías y cómo de diferentes son, nos gustaría hablar primero sobre tres temas que ponen en relieve cómo esto va a llevar a los distintos participantes del mercado financiero a dificultades y cuáles son los principales retos a los que nos vamos a enfrentar, tanto las entidades como los clientes finales, con todo este mix regulatorio que está ahí. En primer lugar, los matices regulatorios y las definiciones que incluyen los distintos reglamentos son distintos y no solo en detalles que podrían no tener gran importancia, sino en aquellos conceptos clave que tratan de definir y de clarificar para los fondos que van a ser partícipes de estas regulaciones. Conceptos como qué es ESG, qué es sostenibilidad, qué es impacto, con qué métricas debemos medirlos, qué threshold tenemos que poner en ellos. Son distintos si hablamos de la regulación basada en la Unión Europea, en Reino Unido o en Estados Unidos. Esto no va a simplificar ni mucho menos ni a clarificar el mundo de las finanzas sostenibles, sino va a añadir más complejidad, como veremos durante este webinar. Lo segundo es que el tener distintas definiciones y distintos requerimientos en función del mercado en el que uno quiera ofrecer su producto financiero va a restringir la gama de productos que se puedan ofrecer con una determinada etiqueta. Si tenemos que cumplir con requerimientos en muchas geografías, muchos productos no se van a poder ofrecer como sostenibles o como productos de impacto, que quizás es la forma en la que se han diseñado y la forma en la que el consumidor final va a querer comprarlos. Por lo que también, de cierta manera, limitará los incentivos para crear nuevos productos sostenibles, ya que la complejidad hará que muchas casas prefieran no meterse en este reto. Por último, el hecho de que las casas que tengan que fabricar todos estos productos financieros tengan que estar muy pendientes de la regulación a la que aplican cada una de las geografías donde estos productos se comercializan, van a también, de manera un poco desafortunada, hacer que el propósito último del reglamento, que es ofrecer transparencia y ofrecer claridad al
al inversor final se convierta en todo lo contrario, en simplemente una especie de reglas que en algunos sitios tienen una dirección y en otras en otro, que lleven a que el que quiera crear un producto financiero esté más centrado en cumplir con ellas que en realmente poder desarrollar productos financieros que cumplan con el objetivo final, que es, por un lado, tener un impacto positivo en el mundo y, por otro lado, satisfacer la demanda que hay en el mercado de todos estos productos. A alto nivel, estos son los 3 retos que vemos y en los que vamos a hablar ahora más en detalle. Si pasamos ahora a la siguiente diapositiva. Sí, entonces retomo yo para lanzar una encuesta, ¿no? Porque antes de profundizar más en los diferentes reglamentos y presentar las conclusiones de nuestro estudio, como decía Víctor, me parece interesante conocer el grado de familiaridad que tenéis vosotros, la audiencia, con las regulaciones vigentes y las que van camino de serlo, ¿no? Así que esta encuesta que lanzo ahora enseguida, ahí está en pantalla. La pregunta es, ¿con cuál de estos reglamentos o propuestas de reglamento te sientes más cómodo o cómoda? Son 5 opciones, pues con los 3 reglamentos, el de la Unión Europea, el del Reino Unido y de Estados Unidos, que son los ejemplos que ponemos aquí, con el reglamento de la Unión Europea, el del Reino Unido sería una tercera opción, el de los Estados Unidos como cuarta opción, o realmente no existe esa familiaridad o no os sentís cómodos con ninguno de estos reglamentos, ¿no? Voy a dar un poquillo más de tiempo para tener una representación. Los resultados no van a sorprender mucho. La voy a parar aquí ya y os voy a enseñar los resultados para que lo veáis todos. Bueno, pues no hay grandes sorpresas. El 86% se siente más cómodo, más familiarizado con el reglamento de la Unión Europea, que es el que además nos afecta en España. Un 3% sí que está más familiarizado con el de Estados Unidos, a lo mejor porque en los medios de comunicación se habla mucho del tema ESG y toda la controversia, ¿no?, que hay alrededor de este tema, pero hay un 10% también que todavía no se siente cómodo con ninguno de estos reglamentos, ¿no? Y de ahí podemos ver que existe esa confusión o esa complejidad de cualquiera de estos reglamentos, incluso del más desarrollado, que es el de la Unión Europea. Víctor, te devuelvo la palabra. No sé si quieres comentar algo de los resultados o pasamos directamente a la siguiente diapositiva. Sí, si quieres pasamos a la siguiente diapositiva. Perfecto. Y bueno, yo creo que los resultados están en línea con lo que esperábamos. También por tranquilizar a la audiencia, el único reglamento que está ahora mismo en vigor es el de la Unión Europea, como veremos ahora. Los otros dos, aunque incluso nosotros nos estamos un poco haciendo a ellos, no están en vigor y se desarrollarán en los siguientes meses y años. Así que todavía tenemos tiempo para acostumbrarnos más a ellos. Volviendo al foco del webinar. Hemos hablado antes alto nivel de cuáles son, digamos, los retos agrupados en 3 bloques. Vamos ahora a dar más detalles sobre cómo son estos reglamentos en estas 3 geografías para entender de un vistazo cómo son, qué cosas tienen en común, cuáles no son tan distintas y posteriormente mi compañero Renato hablará más sobre el análisis que hemos hecho en Clarity y qué resultados hemos visto al comparar y al pasar todos los fondos de nuestra base de datos a través de estos 3 reglamentos. Empecemos por el que todos conocemos mejor, Reglamento de la Unión Europea. Como sabéis, es un reglamento que el objetivo final era proponer unas reglas de transparencia en el que los fondos, en función de cuál es su nombre y el contenido del mismo, tenga que hacer una serie de disclosures que dependan de ello. Es decir, que nadie pueda ofrecer un fondo que diga que es sostenible si realmente no lo es. Y si lo es, pues tenga que ofrecer las métricas y el detalle para que quede muy claro en los distintos documentos. Este era el objetivo. Como todos sabemos, de facto se está utilizando como un sistema de etiquetado de fondos, en el que las casas que producen estos fondos ven los artículos 9 como los productos premium, incluso verde oscuro o más sostenibles. Los artículos 8 son los productos verde claro o que tienen ciertas características de sostenibilidad y los artículos 6 son los no sostenibles. Lo que la norma explícitamente dice es que los productos artículo 6 lo que sí que tienen que decir es cómo consideran los riesgos ESG en la construcción del producto. Los artículos 8, además de esto, tienen que decir cómo promueven las características medioambientales o sociales en el producto
Ahora mismo no tienen, digamos, ningún threshold determinado, ninguna definición regulatoria, pero como luego veremos, ESMA está haciendo ya las primeras propuestas sobre ello. Mientras que los productos artículo 9 sí que tienen un objetivo de inversión sostenible y todo el producto tiene que cumplir con la definición de inversión sostenible de SFDR. Por lo que, en resumen, Unión Europea, 3 categorías, no son etiquetas y sirve para poner unos requerimientos para el disclosure de información. ¿Cómo es esto diferente en otras geografías como puede ser el Reino Unido? Si pasamos a la siguiente slide, el Reino Unido sí se ha mojado y sí que ha establecido un sistema de etiquetas. Bueno, ha establecido. Lo que ha publicado la FCA es en octubre del año pasado una primera, digamos, un consultation paper donde aparecen las primeras ideas sobre el sistema de etiquetas y cómo quiere que se base. La idea es que este sistema esté finalizado en Q3 de este año. Como todos sabéis, las regulaciones, y esta seguramente no será la última, no están cumpliendo al pie de la letra con los tiempos que se proponen, pero eso es el calendario inicial. Y este sistema de etiquetas incluye las 3 etiquetas que estamos mostrando en pantalla. ESG Focus, ESG Impact y ESG Improver. ¿En qué consisten? ESG Focus sugiere esta etiqueta que el fondo tiene que tener, según sus propias palabras, un estándar alto en la consideración de la sostenibilidad y en el perfil de los activos que la componen. Por estándar alto, ¿a qué se refiere? A que al menos un 70% tiene que estar invertido en lo que llama activos sostenibles. De momento no incluye ninguna mención a un principio de do not significantly harm, aunque puede que en el futuro lo haga, y tampoco es completamente prescriptivo en qué es esto de altos estándares en sostenibilidad. Esperamos más detalles sobre ello. Luego, por otro lado, están los productos ESG Impact, que son aquellos que tienen no quiero utilizar la palabra inversión, un objetivo sostenible, pero que su foco va más allá y que realmente quieren cumplir con algo que no solo es considerar ESG. De momento, estos productos no tienen un threshold o un porcentaje mínimo de datos o de porcentaje de sus activos que tengan que cumplir con este requerimiento y la norma se ha quedado ahí por el momento. El último categoría, que quizá es la más innovadora o la que es más distinto a lo que hemos visto hasta ahora, es la ESG Improver, en la que aquellos fondos no tienen que estar invertidos directamente en empresas que sean sostenibles a día de hoy, pero sí en empresas que tengan commitments o planes muy claros de mejora de su sostenibilidad y de sus características sostenibles. Lo que sí que dice la norma es que en este tipo de productos lo que es clave es monitorear las empresas invertidas y poder demostrar que están mejorando según pasa el tiempo. De manera que no solo sea algo que se declare al principio de la misma, sino que también al final. En cuanto al nivel de disclosures que estos 3 productos se requiere, aunque todavía los detalles no se conocen, van a ser parecidos a los europeos, es decir, tanto precontractuales, postcontractuales, a nivel producto como a nivel entidad tendrán que reportar información. En cuanto a las métricas, parece que van a incluir métricas del marco TCFD y algunas relacionadas con la huella de carbono. Parece poco probable que sea algo tan exhaustivo como los indicadores de incidencias adversas, los famosos PASIS que tiene la Unión Europea. Y si bien es cierto que no incluye un listado muy exhaustivo de qué palabras estos productos que, digamos, no sean sostenibles no pueden incluir, sí que dice algunas como ESG, clima, responsable, y la palabra impacto se la reserva para la categoría ESG Impact. Dicho todo esto, en resumen, 3 etiquetas en Reino Unido, solo las pueden llevar los productos que son sostenibles, cada una con unas características de inversión, y la etiqueta va a depender del objetivo de inversión que tenga el fondo. Por último, vamos a pasar a la última geografía en la que nos vamos a centrar en este webinar, que es Estados Unidos, que veíamos que un 10% de la audiencia sí que lo conocía, así que esperemos poder ayudar al resto. En este caso, la SEC ha publicado de nuevo también a finales del año pasado, a principios de este año, las reglas para estas 3 etiquetas, que de nuevo son 3 etiquetas ESG, que son ESG Integration, ESG Focus y ESG Impact. La idea es que estas etiquetas están finalizadas por octubre de este año.
¿En qué consisten estas tres etiquetas? La primera de ellas, ESG Integration, lo que incluye es fondos que consideran tanto, digamos, temática ESG como factores fuera de ESG para llevar a cabo su proceso de inversión y para definirse a sí mismos. El siguiente nivel, ESG Focus, digamos que estaría como un nivel más arriba en cuanto a sostenibilidad. Son aquellos fondos que sí que dan una importancia muy alta a la integración de factores ESG y no especifica realmente cómo hacerlo, pero sí que da una serie de opciones que estos fondos pueden considerar para ser productos ESG Focus. Opciones que ofrece o métricas que van a ser requeridas son, de nuevo, la huella de carbono, que como veis es algo que se repite en distintas regulaciones. Decir si el fondo utiliza principios de screening para llevar a cabo su estrategia ESG. Por supuesto, van a tener que mostrar cuál es su estrategia del fondo y cómo se ha logrado esa característica focus. También si se está haciendo engagement con las empresas invertidas para mejorar sus características de sostenibilidad. Y sobre las emisiones de carbono no solo va a ser necesario reportarlas, sino que decir qué metodología y fuentes se ha utilizado para ello. Como una subcategoría de ESG Focus se encuentra la categoría ESG Impact, que son aquellos productos financieros que tienen digamos, un objetivo sostenible más enfocado en el impacto. De nuevo, una subcategoría de focus, pero productos de impacto. Estas son las tres etiquetas y a través de una propuesta de cambios a una regulación diferente, en este caso a la Names Rule, la regla de cómo se deben nombrar los fondos, también se ha propuesto un cambio que va a afectar al marketing de fondos sostenibles en Estados Unidos. La propuesta lo que dice es que al menos el 80% de los activos en un fondo con características ESG debe cumplir con el nombre que tiene el fondo. De manera que esto va a ser clave y juntando las dos piezas, es decir, las etiquetas propuestas con esta regla de los nombres, parece que estas tres etiquetas, la idea es que tengan invertidos al menos un 80% de sus activos en aquello que promueven a través de su nombre y de sus distintas disclosures precontractuales o postcontractuales. Antes de pasar a la siguiente diapositiva, por resumir cosas que se parecen, cosas que son distintas entre las tres regulaciones. Estados Unidos y UK proponen etiquetas, muy claramente. La Unión Europea no. La Unión Europea solo se ha quedado en este régimen de disclosure. Además, la Unión Europea no es explícita en el objetivo de inversión. Es decir, no se fija tanto en si es una inversión de un tipo, si es una inversión en empresas que ahora mismo no son sostenibles pero lo van a ser, si es de impacto o no es de impacto, no se mete tanto ahí como si lo están haciendo el Reino Unido o la Unión Europea. Diferencias muy claras y que la hablaremos más adelante. Threshold. La Unión Europea, el único threshold actual es el 100% de inversión sostenible para artículos 9. Estados Unidos, como hemos visto, 80% en aquello que promueves en tu nombre. Reino Unido, 70%, solo en la categoría Focus. Y perdonar que sé que estamos hablando de muchas cosas, pero ahora veremos las diferencias más con los números. Entonces, en resumen, como veis, no hay una gran homogeneidad. Cada uno está haciendo las cosas de una manera muy distinta, distintos thresholds, distintas maneras de hacerlo. Y veremos luego cuántos fondos realmente podrían pasar los filtros que ponen todas las regulaciones. Volviendo a la regulación que mejor conocemos y que más nos afecta, la regulación de la Unión Europea. Queríamos ver hasta qué punto ha sido útil esta regulación para mostrar que fondos con objetivos distintos tienen que ofrecer información de una manera diferente. Y para ello mostramos en esta slide cómo ha sido el número por AUM de fondos en artículos 6, 8 y 9 y cuáles han sido los movimientos de flujo entre ellos desde septiembre de 2022 hasta marzo de 2023. Las líneas curvas que veis que van de una parte a otra, lo que representan son los movimientos de fondos, es decir, cuánto han cambiado en cada periodo de tiempo entre artículos 6, 8, 9 y a dónde ha ido cada volumen. Lo que vemos es que según pasa el tiempo, tanto la categoría artículo 9 como la categoría artículo 6 se han ido haciendo más pequeñas, mientras que la categoría artículo 8 ha ido creciendo. ¿Por qué?
Por un lado, los productos del artículo 9, según se ha ido acercando el tiempo de hacer disclosure, han pasado a hacer lo que todos llamamos downgrade, pasando a ser artículo 8 para evitar hacer los disclosures de nivel 2 que han entrado en vigor a partir de enero de este año. Por otro lado, si nos vamos a la parte de abajo de la gráfica, los productos del artículo 6 han decidido, muchos de ellos, pasar a ser artículo 8. El motivo es porque hasta ahora no hay reglas específicas que tienen que cumplir los productos artículo 8 y simplemente diciendo de una manera más o menos general qué tipos de características medioambientales o sociales cumplen, pueden mostrarse como tales en el mercado. Por ello, los productos del artículo 8, mirando esta gráfica y siguiendo también la información más cualitativa que el mercado ofrece, se están convirtiendo en una especie de cajón desastre con mucha diferencia entre ellos y en la que podemos encontrar casi cualquier cosa, desde un producto muy sostenible que prefiere no hacer disclosing, lo que ahora se llama green bleaching, hasta productos del artículo 6 que han decidido hacer lo mínimo para ser artículo 8. Y dicho esto, le paso la palabra, bueno, perdona, a mi compañero Renato, que nos va a comentar más detalles sobre estas regulaciones. Gracias, Víctor. Sí, realmente, o sea, entendemos que un poco con ese panorama en mente de tantos fondos haciéndose artículos 8, la ESMA ha propuesto algunos criterios adicionales, ¿no? Entonces, además de lo que había comentado Víctor ya, hay una propuesta que todavía no está en vigor, pero hay una propuesta de cuáles son los criterios que deberían satisfacer los artículos 8. Y realmente hay tres partes. La primera es que todos los artículos 8, 100% de sus activos tienen que satisfacer el Acuerdo de París. Y eso incluye, por ejemplo, límites en tu exposición a combustibles fósiles y diferentes criterios como em, eh, propuestas de la UNGC sobre cómo las compañías se deben comportar. Los fondos que tengan términos de ESG en el nombre tienen que satisfacer que 80% de sus inversiones sean alineados con los términos ESG del nombre. Entonces, bastante similar a la propuesta de Estados Unidos, con esa idea de que eh, la gran mayoría del fondo tiene que estar ahí alineada. Y además de eso, en aquellos fondos en que tengan la palabra sostenible en el nombre, un 50% del fondo tiene que estar invertido en inversiones sostenibles según el artículo 217 de SPDR. Entonces, siguiendo aquellos tres criterios que define la SPDR de contribución, de do no significant harm y de criterios de buena gobernanza, un 50% de las inversiones tienen que estar ahí. Y eso, ¿hubo alguna confusión al principio de si sería el 50% del fondo o el 50% del 80%? Pero ya, la ESMA ya ha clarificado que realmente un 50% de todas las inversiones tienen que ser inversiones sostenibles. Y lo primero que hicimos fue mirar, ¿eso tendrá un gran impacto en los artículos 8? Y la verdad es que parece ser que no mucho. Sí, Julia, si puedes enseñar la próxima slide. Lo que vemos ahí es que casi tres cuartos de los artículos 8 a día de hoy no tienen ni un término ESG en el nombre, ni sostenible en el nombre. Entonces, realmente, para la mayoría de los artículos 8, la propuesta que hay ahora no tendría gran influencia. Y podéis ver en el paper, entramos un poco más en el detalle de aquellos que sí tienen ESG o Sustainable en el nombre, cómo se comportan dentro de la Unión Europea, pero realmente lo que pasa es que tres cuartas partes de los fondos ni entrarían dentro del escopo de esa regulación. Pero dando un paso un poco más atrás y mirando esas tres metodologías diferentes y tratando de entender, porque nosotros lo que vimos, y si puedes, perdón, Julia, ir a la siguiente slide, vimos tres regulaciones que tienen en el fondo objetivos muy similares, ¿no? Vemos, quieren combatir el greenwashing,
quieren direccionar fondos a inversión sostenible, quieren aumentar la transparencia, pero realmente tienen criterios muy diferentes, tienen entendimientos de cómo hacerlo que son muy diferentes. Entonces, la primera pregunta que nos hicimos fue, ¿realmente esos reglamentos van a ayudar a combatir el greenwashing? ¿O simplemente los fondos se podrán seguir vendiendo de la manera que se están vendiendo a día de hoy? Y la segunda pregunta fue, ¿hasta qué punto realmente son diferentes? ¿No? Yo creo que mucho ya se ha dicho de, oye, hay muchas diferencias, los reglamentos son muy diferentes, am, pero es lo que Víctor decía al principio, ¿son cosas pequeñas? ¿Son detalles? ¿O realmente eso va a diferenciar los diferentes fondos y realmente los, las casas que están participando en el mercado van a tener dificultades para vender sus fondos en esas tres geografías diferentes? Entonces queríamos cuantificar eso, cuán grande es ese problema. Y para contestar esas dos preguntas, lo que hicimos fue crear dos grupos diferentes de fondos. Entonces, un grupo de fondos que tiene la palabra sostenible en el nombre o sus variaciones y un grupo de fondos que tiene palabras relacionadas a ESG en el nombre. Y para cada uno de esos fondos lo que hicimos fue analizar si cumplían con cada una de las tres propuestas. Y está claro que son propuestas que pueden cambiar todavía, pero con lo que se entiende a día de hoy, basado en los consultation papers y en lo que está disponible. Entonces, para la parte de fondos con términos ESG en el nombre, lo que hicimos fue usar los EETs. Hay una pregunta que habla sobre el percentual de las inversiones relacionadas a criterios, con criterios medioambientales o sociales. Entonces usamos esto como métrica para medir el alineamiento de los fondos. Y para la parte de sostenible, como la ESMA propone usar el artículo 217, lo que hicimos fue usar una herramienta de Clarity que justo mide el alineamiento con el artículo 217. Entonces, partimos en los tres criterios que pide la regulación. Si una inversión contribuye a un criterio medioambiental o social, si no genera daño en otros objetivos y si satisface criterios de buena gobernanza. Entonces, con esa herramienta podríamos medir qué percentual de los fondos está alineada con el artículo 217. Y realmente cuando repetimos el análisis con los fondos que reportan NET en los IETs, su percentual de inversiones sostenibles y los resultados son bastante similares. Por otro lado, tanto la regulación del Reino Unido cuanto la de Estados Unidos no dice nada sobre el do no significant harm o el good governance. Entonces ahí lo que hicimos fue mirar solo la parte de contribución, porque como Víctor decía, el Reino Unido pide una contribución, un estándar creíble de contribución. Entonces mirábamos esa medida de contribución a inversiones medioambientales o sostenibles y eh, el Names Rule de Estados Unidos pide que estés alineado con el nombre. Entonces mirábamos esa parte de contribución para entender si estabas alineado con el nombre o no. Y realmente lo que vemos cuando miramos la respuesta a la primera pregunta es que realmente lo más probable es que tengan efecto, que realmente cambien las cosas. Porque en los dos grupos, tanto el grupo de fondos con términos ESG en el nombre, cuanto en el grupo de fondos con sostenible en el nombre, hay una gran parte, hay un gran número de fondos que no satisfacen ningún criterio. No satisfacen el criterio de ninguno de los tres reglamentos. Entonces, todos esos fondos, para que se puedan vender en una de esas tres geografías, tendrán que adaptarse, ya sea por cambiar su estrategia, cambiar sus inversiones, cambiar sus posiciones o mismo cambiar sus nombres. Pero
vemos que algún impacto habrá, porque no pueden seguir comercializándose de la manera que están a día de hoy. Sin embargo, cuando miramos a la segunda pregunta, la respuesta ya no es tan clara, eh, porque se comportan de manera muy diferente los fondos con términos ESG y los fondos con sostenibilidad en el nombre. Y creo que eso refleja un poco la estructura de los reglamentos, ¿no? Porque realmente cuando miramos a los fondos con términos ESG, de aquellos que satisfacen como mínimo una regulación, un reglamento, vemos que 85% realmente satisfacen los tres. ¿Y eso por qué? Porque Reino Unido pide un 70%, Europa y Estados Unidos piden un 80%, entonces hay ahí 15% de los fondos que se quedan entre esos dos límites, pero lo que piden está muy alineado, los thresholds son un poco diferentes, pero tampoco tanto, entonces no es tan difícil que un fondo con términos ESG se pueda vender en las tres geografías. Cuando miramos los fondos con sostenible en el nombre, ya el resultado es bastante diferente. Solo un 4% de aquellos fondos que satisfacen un reglamento realmente satisfacen los tres. Y eso aquí otra vez yo creo que viene de esta estructura, ¿no? Viene qué piden, cómo entienden los reguladores qué es ser sostenible. Y realmente están pidiendo cosas diferentes. La Unión Europea, por un lado, pide Sustainable Investment con el artículo 217. Entonces, con esas tres patas, por así decir, ¿no? La contribución, el do no significant harm y el good governance. Y pide un threshold del 50%. Estados Unidos y Reino Unido, por otro lado, no se preocupan con do no significant harm, no se preocupan con good governance, pero piden unos thresholds ya bastante más altos, el 70 al 80%, que puede ser de esperar. O sea, si quieres crear un ambiente donde no haya greenwashing, donde lo que tú estás invirtiendo sí refleja lo que está en el nombre, pues a lo mejor si quieres como mínimo un 50, pero probablemente un 70-80% alineado con ese nombre, ¿no? Entonces, sí vemos que algo probablemente habrá que cambiar en los fondos con la palabra sostenible en el nombre. La gran pregunta es, ¿cuáles son los incentivos realmente que ponen los reguladores en el mercado? Lo que va a pasar va a ser que las casas van a cambiar sus fondos y van a querer alinearlos con las tres regulaciones. O lo que va a pasar es que van a mudar sus fondos, van a cambiar los nombres y ya no serán fondos sostenibles, sino que van a ser fondos con algún término ESG. Entonces, entender ese tipo de influencia, entender cómo va a impactar los mercados, yo creo que es parte importante de la discusión y parte importante de lo que los reguladores deberían tener en mente de todas esas relaciones que al final hay en el mercado. Muchas gracias, Renate, muchas gracias, Víctor, por esta explicación, ¿no? del panorama y de a dónde podemos llegar si no cambia nada, ¿no? en estas propuestas. De hecho, me encantaría volver a repetir la encuesta que hemos hecho al principio y ver si ha mejorado el entendimiento de estas propuestas, que yo estoy segura de que sí. Pero bueno, vamos a hablar ahora de soluciones antes de pasar a la conclusión. Creo que es interesante ver, ¿no? tener en cuenta la opinión de los que nos acompañan hoy desde la audiencia. Entonces, bueno, os lanzo una pregunta aquí que vais a ver en pantalla sobre la solución, ¿no? Desde vuestra perspectiva, desde vuestra experiencia, ¿cómo se puede solucionar o pues eso, amortiguar, ¿no? esta problemática y enfrentarse a ella, porque la regulación, por lo menos el SFDR, está aquí, tampoco se puede perder tanto tiempo y tantos recursos en ir reestructurando los fondos para ir comercializándolo en diferentes mercados. Entonces hay 5 opciones. Una serían reglamentos más claros en cada una de las regiones. Una segunda opción sería una mayor coordinación entre los organismos reguladores, que hablaran entre ellos para asegurar que hubiera más, pues eso, más entendimiento, más lineamiento.
Una tercera opción sería involucrar a un tercero que creara un estándar, algo que fuera más allá de los países, ¿no? Como una iniciativa supranacional. Una cuarta opción sería tener más transparencia en los datos y metodologías para realmente entender qué hay detrás de cada fondo, ¿no? Y que las decisiones estén tomadas con datos que, pues eso, con más información al final. Y una quinta opción que sería pues otra solución de las que no están aquí, que obviamente siempre será interesante tener una conversación a lo mejor más allá del webinar y ver qué otras soluciones podemos plantear. Entonces voy a dejar aquí unos segundos más para que votéis y venga, yo creo que ya tenemos bastantes votos. Voy a cerrar y compartir. Pues nada, en pantalla veis los resultados. El 60% aboga por una mayor coordinación entre organismos reguladores, que eso yo creo que facilitaría mucho la vida a las gestoras. Luego hay un 17% que cree que tiene que haber más claridad en cada uno de los reglamentos, que eso también debería ser un hecho, ¿no? De por sí. Luego hay un 10% y otro 10% que cree que hay que involucrar a un tercero, del que vamos a hablar ahora, y otro 10% que aboga por una mayor transparencia en los datos y en las metodologías. Yo creo que ahora ya para la conclusión, que será un poco de comentar nuestra perspectiva desde Clarity AI, podemos comentar también estos resultados. Víctor, te cedo la palabra. Muchas gracias, Julia. Pues justo, vemos en los resultados de la encuesta, yo creo que nosotros también estamos bastante alineados, que la colaboración entre reguladores es clave, sobre todo para evitar los problemas de los que hemos hablado, para que tanto el greenwashing como la claridad de los productos financieros sostenibles sean uniformes y no nos volvamos todos locos con muchos marcos, muchas definiciones, muchas reglas y que al final lo que todo va en la dirección de, oye, evitar que cada uno diga que es sostenible y que no es sostenible de una manera arbitraria, pues se convierta en lo mismo, solo que en este caso he dicho con reguladores diferentes. Desde Clarity AI lo que creemos, además de que es importante, como decía el 60% de las personas que nos están escuchando, que los reguladores se coordinen, es que creemos que también organismos, digamos, supranacionales, como puede ser IOSCO o ISSB, son claves para poder establecer estándares, definiciones, en los que luego se basen cada uno de los reguladores y que actúen un poco como el, digamos, centro, la base, para que se basen el resto de desarrollos y así evitar la divergencia en la que vemos que poco a poco cada país está yendo. No sé, Renato, ¿cómo lo ves tú en la parte de los datos? Sí, o sea, yo creo o sea, realmente la parte de coordinación es esencial, ¿no? Pero sí lo que vemos es que hay todavía un movimiento en que cada país lo está pensando a su manera, ¿no? Y eso, hasta que haya esa coordinación, y hay buenas razones para que hayan approaches diferentes, ¿no? Entonces, hasta que se llegue a ese momento de coordinación y de que se encuentren y se vuelvan a unir los diferentes reglamentos, eh, sí aún nos va a tardar tiempo. Entonces, con toda esa incertidumbre, con todas esas definiciones que todavía están por venir, es donde vemos que pueden entrar los datos, ¿no? Entonces, aquellos inversores profesionales, aquellos asset owners que tengan en sus objetivos medidas de impacto, medidas de criterios de ESG, probablemente no se pueden basar directamente en las regulaciones como están a día de hoy, sino que tienen que realmente entender qué está por detrás de sus inversiones, entender qué está por detrás de los fondos donde están invirtiendo. Y es ahí donde intentamos traer desde Clarity esa transparencia, ¿no? Entonces, eh, cómo diferentes fondos, cuál es el percentual de inversión sostenible que tienen según el artículo 217 o incluso el artículo 217 abre, y la ESMA lo ha confirmado, abre la posibilidad de que cada fund manager tenga su perspectiva de qué es sostenible. Y eso puede muchas veces no ser la misma perspectiva que tiene el inversor. Entonces, tener esa posibilidad de crear una medida de sustainable investment acorde a tus principios, acorde a tus estrategias, es muy importante. Y ahí es donde vemos que los datos pueden marcar la diferencia.
Pues yo creo que lo vamos a dejar aquí para pasar al turno de preguntas, que de hecho hay algunas que están relacionadas con esto que acabas de comentar, Renato, sobre la propia definición de inversión sostenible. Vamos a intentar contestar a todas las preguntas que nos han ido entrando. No sé si nos dará tiempo. En cualquier caso, os contactaremos de forma individual para resolver todas las dudas y que no se quede ninguna sin contestar. Podéis seguir mandando preguntas a través del panel de control. Mientras abordamos algunas de las que tenemos por aquí. Renato, justo, te doy la palabra para explicarnos a lo mejor un poco más esa definición de inversión sostenible que dice ese artículo 217 del SPDR que hemos mencionado un par de veces a lo largo del webinar, pero también cómo lo interpretamos nosotros en Clarity AI. Vale, o sea, realmente es el artículo 217 es un poco amplio, pero sí que tiene 3 partes muy marcadas, ¿no? Entonces, la primera parte es la parte de contribución. Toda inversión que sea una inversión sostenible, según el artículo 217, tiene que contribuir a un objetivo medioambiental o social. Y hay diferentes maneras de entender qué es esa contribución, y realmente ahí es donde entiendo que hay más margen para que diferentes casas tengan diferentes estrategias y diferentes medidas de qué es contribuir. Nosotros en nuestra herramienta, por defecto, lo que tenemos en consideración son contribuciones a los ODS, contribuciones a la taxonomía de la Unión Europea, o, como ha recomendado la ESMA, contribuciones a los indicadores, los PIAs de SPDR. Entonces, compañías que tengan muy buen performance en PIAs que son relevantes y son importantes para su sector, también se pueden considerar que contribuyen positivamente a esos factores medioambientales o sociales. Pero sí que es verdad que hay bastante margen para cómo interpretarlo. Entonces, incluso en nuestra herramienta hay la opción de customizarlo y cambiarlo y considerar unos criterios u otros según el mandato de cada inversor. La parte de Do No Significant Harm es también recomendar a la ESMA que se usen los PIAs, y aquí lo que medimos son compañías que son particularmente malas en cualquiera de los PIAs, ¿no? Entonces, por ejemplo, violaciones de las recomendaciones de la OECD, o violaciones o exposición a fossil fuels. Entonces, aquí medimos si de alguna manera creas algo en contra de los otros objetivos. Y hay la tercera parte que pide, que es criterios de buena gobernanza. Y aquí usamos una mezcla de controversias, cosas que vemos en las noticias, políticas que tienen las empresas, para medir si si satisfacen criterios de buena gobernanza. Entonces, hay esos 3 diferentes criterios que se pueden entender un poco de maneras diferentes, pero así lo propone SPDR, y así lo refletimos en nuestra herramienta. Muchas gracias. Volviendo a nuestra metodología, ¿no? Y hablando un poco más de cómo nos enfrentamos nosotros a esta flexibilidad, a lo mejor, por llamarlo de alguna manera, de la definición de una inversión sostenible, también nos preguntan cómo aplicamos la inteligencia artificial, que está tan en boga, ¿no? En todo el mundo está hablando de las tecnologías como ChatGPT y demás. Víctor, no sé si quieres comentar un poco, pues eso, cómo aplicamos la inteligencia artificial, que la llevamos en el nombre, si puede ayudar a reducir esta complejidad, si nos ayuda a eso y cómo exactamente. Sí, sí, claro. O sea, en Clarity, o sea, la inteligencia artificial forma parte del núcleo de muchas cosas que hacemos, y la utilizamos, por ejemplo, tenemos modelos de reliability que son capaces de escoger cuál es el mejor dato
dentro de muchos proveedores para dar a nuestros inversores siempre el mejor data point. También utilizamos modelos para poder estimar aquellos datos cuando no están disponibles. Pero relacionado con lo que hablamos hoy en el webinar sobre todo, y hablando del concepto de inversión sostenible que hablaba Renato, muchas veces para poder determinar si una empresa es o no sostenible, no solo es suficiente con analizar los datos que estas empresas reportan y que dicen, sino también es necesario saber más de esta empresa, y muchas veces las empresas no van a mencionar parte de la información, especialmente aquella que no le va a hacer salir bien en la foto. Para ello nosotros utilizamos modelos utilizando una tecnología similar a ChatGPT, pero bueno, modelos que hemos desarrollado internamente desde hace casi 4 o 5 años, en los que podemos leer a escala cientos de miles de noticias, fuentes de ONGs, etcétera, e identificar dónde las empresas pues están realizando actividades que son negativas para para lo que sería una empresa sostenible y para lo que ellos pueden decir que están contribuyendo de manera positiva al mundo. Lo bueno de la inteligencia artificial es que permite hacer esto a escala, es decir, que no necesitas tener cientos de analistas leyendo todas las noticias, sino que escala muy bien para poder analizar miles de compañías. Y además no tiene el bias de analistas que sí que pueden ser más subjetivos a la hora de valorar o no ciertos incidentes. Donde nosotros utilizamos los analistas es sobre todo en la parte de desarrollar estos modelos y de verificar que cuando ocurren incidencias graves, pues oye, son realmente graves. O sea que sí que utilizamos lo que denominamos human in the loop en ese punto. Y mencionando una anécdota en la que creemos que es importante, por ejemplo, en Clarity hemos añadido hace poco a la taxonomía europea más de 400 empresas con datos reportados de 2023. Ni una sola de estas empresas dice que daña uno de los otros objetivos. O sea, todas son perfectas, según ellas, en Do Not Significantly Harm. Esto es un data point. Cuando luego vemos las incidencias que tienen y que no publican, la realidad es otra. Por lo que la inteligencia artificial nos ayuda a distinguir esto. De hecho, hay justo una pregunta sobre taxonomía, así que, Víctor, me quedo contigo. Nos preguntan cuántas gestoras están divulgando datos de taxonomía y cómo de fiables son estos datos. No sé si, bueno, no sé si tienes el dato exacto, pero sí nos puedes comentar algo sobre este tema. Sí, muy buena pregunta. El número exacto ahora no lo tengo, pero vemos que el número de gestoras son pocos, no todas lo están haciendo. Sí que vemos que está aumentando el número, sobre todo con la existencia de MiFID II, y que es uno de los criterios a preguntar a los inversores. Vemos que muchas gestoras están intentando siempre que pueden publicar este dato para que en caso de que en algún cuestionario MiFID incluyan esto como uno de los criterios, esos productos se puedan ofrecer a clientes cuando están interesados en sostenibilidad. Es decir, no perder esta oportunidad, pasar sus productos por el filtro de la taxonomía y siempre que tengan un porcentaje que no sea cero, incluirlo ahí para que pasen el filtro de MiFID. Y sobre calidad de los datos, sí que vemos que cada vez más y más empresas reportan. Nosotros en nuestra base de datos tenemos entre 1.000 y 1.500 empresas ya con datos reportados de la taxonomía. O sea que definitivamente algo que está creciendo y con los nuevos objetivos crecerá más. Gracias, Víctor. Vamos a coger solo una última pregunta por no alargarnos más. Renato, yo creo que es interesante esta pregunta sobre una de las conclusiones de nuestro análisis, ¿no? Que existe, pues eso, que los fondos que tienen un nombre con ESG, un término relacionado con ESG, están más alineados a lo mejor que los que utilizan sostenibilidad en el nombre, ¿no? No sé si nos puedes explicar un poco más cómo explicamos esa diferencia. Yo creo que hay dos cosas aquí, ¿no? Una es la cantidad de fondos que satisfacen algunos de los criterios, que sí se ve alguna diferencia, y luego cuántos satisfacen todos los tres criterios, ¿no? Yo creo que a la primera pregunta, es que yo creo que realmente los criterios cuando se habla de sostenibilidad se suelen poner
a listones más altos. O sea, las empresas creo que están más cómodas con decir que tienen inversiones que tienen características ESG, porque pueden considerar métricas relacionadas a ESG, que decir que sus inversiones son sostenibles o que realmente tienen algún impacto. Y de hecho, en la regulación de Reino Unido, cuando hablan de impacto, hablan de adicionalidad, hablan de criterios que son más difíciles de alcanzar. No, o sea, no lo hemos tenido en cuenta el additionality porque estamos mirando los criterios de ESG Focus, pero aún así el tema de sostenibilidad se pide más de las empresas que simplemente tener en cuenta ESG, que puede ser pura y simplemente tener en cuenta ese riesgo financiero adicional que puede venir de criterios ESG. La segunda parte de que yo entiendo de esa pregunta es por qué hay diferencias entre cuántas satisfacen una, dos o tres de los reglamentos. Y creo que aquí es mucho más por la estructura, por lo que piden los reguladores. Yo creo que en el caso de los fondos con ESG en el nombre, está muy alineada. O sea, realmente se pide inversiones en empresas con características ESG y incluso los thresholds van de 70 a 80, pero no cambian tanto. Sin embargo, cuando hablamos de sostenible, piden cosas muy diferentes. Piden Sustainable Investment, piden Do Not Significant Harm, ya Reino Unido y Estados Unidos no piden Do Not Significant Harm. Entonces, hay más diferencia en la estructura, realmente qué piden y cómo entienden sostenibilidad en los diferentes reguladores. Muchas gracias. Pues creo que lo vamos a dejar aquí. Os recordamos que tenéis el paper, que lo podéis descargar en el panel de control para ver todo el detalle y, por supuesto, que si tenéis cualquier duda o pregunta, quedamos a vuestra disposición. Muchísimas gracias, Renato, Víctor, por esta presentación y por compartir vuestras impresiones de cómo vemos el panorama normativo, ¿no?, en estas tres geografías, pero por supuesto como un reflejo de todo lo que está pasando en muchísimas geografías. Y gracias a todos por conectaros en nombre de todo el equipo de Clarity AI. Y nada, recordaros que vamos a enviaros la grabación de este webinar por correo electrónico para que la tengáis y nada, para que nos mandéis cualquier feedback que consideréis. Gracias a todos y hasta muy pronto. Gracias.